Con Juan Raúl Ferreira, buen día, bienvenido Juan. Buen día, un gran gusto. Bueno, ya me animo a decirlo porque ya lo has dicho públicamente a través de las redes. Sí. El libro que estabas escribiendo ya está en otra dimensión. Ahora corre todo por cuenta de ellos, hay correcciones de estilo. Y dame una fecha. Bueno, ¿sabes qué? Yo no sé qué fecha es porque me quedé pensando. Una de las ideas que manejó la editorial es presentarla en la Feria del Libro. Octubre sería entonces. Creo que es el arranque de octubre. De repente, a mí me gustaría que algunas cosas se sepan antes. Pero bueno, es un tema de la editorial ahora. Ajá. Es un tema de la editorial. Yo espero, porque tiene... A ver, sin ingresar en polémicas proselitistas, a mí me duele mucho cuando... se embauca el pensamiento de mi padre en cosas que estaban muy alejadas de su pensamiento, con el cual se podía estar de acuerdo o discrepar. Y creo que el libro ayuda a aclarar eso. Tiene la virtud de que es un libro muy documentado. Fueron 3 años de investigación, aunque el esfuerzo final de encierre total en exclusividad para el libro fue la etapa de redacción, ¿no? Uh-huh. Pero a ver, yo hoy escuchaba una polémica en una... No te estaba escuchando en ese momento porque me avisó uno de los entrevistados que iba a estar en otra radio, donde polemizaban sobre que volvió a salir al tapete el tema de si la propiedad de... yo de la tierra puede no había empezado mi programa de radio, así que tranquilo porque algo escuché. Creo que es la tertulia de Cotelo, ¿no? ¿Era eso o no? No. A mí vamos a decir la verdad, me llamó el diputado Frati para hacerme una consulta sobre el tema porque iba a salir en una polémica en M24. Ah, bien. Ahora, ¿se puede estar de acuerdo con que las acciones de una sociedad anónima propietaria de un campo, sobre todo en zona fronteriza, sean nominativas o sean al portador? Eso es discutible y cada uno puede tener su opinión. Pero lo que no se puede decir es que Wilson era partidario de que fueran a la acción al portador, porque desde el Ministerio de Ganadería y en adelante era un tema que lo obsesionaba, de que no se podía tener una personería jurídica sin un titular atrás que respondiera por la propiedad de la tierra. Ni que hablar ya del proyecto de reforma agraria de la década del 60, bueno, los tiempos han cambiado, yo qué sé. Pero eso es algo que viene desde la época del ministro hasta que muere. Entonces, se puede decir, bueno, y yo creo que no tenía razón. Pero a mí me duele cuando dice, lo que pasa es que él decía. No decía eso. Uh-huh. Entonces, me gustaría que el libro trae... Gracias, no agradecí que me trajeron un café en una taza gigante. Pero bueno, vamos a ver. Lo cierto es que casi la tiraste volviendo a tus viejas tradiciones. Claro, sí. Los oyentes no ven, pero cada vez que llega la taza de café, Alejandro entra en pánico. Bueno, sí, en pánico, sí. Y eso que no está en la computadora. No, ahora estamos ahí. Como ocurrió una vez que le tiré todo el café arriba de la tablet. Me parece que fue más de una vez, pero bueno, dejémosla ahí. El otro día, no sé quién subió algo que vos dijiste. Era un comentario menor acerca de que en Estados Unidos los negros prefieren que le digan negros, ¿no? Pero ni siquiera estabas hablando de eso. No existe la expresión afrodescendiente. Bueno, entonces como estamos medio, algunas personas están un poco mal de la cabeza. Bueno, primero era algo que vos decías y alguien levantó ese audio, ¿no? Sí. Y ya me la ligué yo como operador del Frente Amplio. Ya por estar acá frente a vos, ya me la ligué yo. Y la otra cosa que se la ligó la taza, porque dice, toma Starbucks. y esta tiene que ver porque lo has contado millones de veces, una taza media. No vi que puso el tuitero ese, pero la verdad es que no existe en inglés la expresión. No, pero te quiero. Afrodescendant. Sí. Pero además hay una cosa muy interesante. Los negros se dicen black, se llaman a sí mismos black. La organización que congrega todas las organizaciones de defensa de sus derechos civiles se llama por el avance de la gente de color, the colored people, así se dice en inglés. No existe la palabra afrodescendiente, no es que yo esté de acuerdo, no. Simplemente pero lo interesante, perdóname, pero no me quiero ir por las ramas, pero cuento esto nada más. Lo interesante es que Martin Luther King
el gran líder de los derechos civiles de los afrodescendientes, como decimos acá, negros como dicen allá, ni siquiera utilizaba la palabra negro, utilizaba la palabra nigger, que era el término despectivo claro, que usaban los blancos al referirse a la gente de color. Exacto. Claro. Entonces, quizás como una forma de apoderarse. Como una forma de apoderarse. Es decir, miren, saben que a mí no me ofende. Yo soy lo que soy y valgo por lo que valgo, ¿no? Bueno, Juan, hoy es 11 de septiembre y la verdad que con una columna de análisis internacional me parecía que era súper adecuado que hicieras referencia a dos acontecimientos muy importantes que ocurrieron justamente un 11 de septiembre, ¿no? El del año 73, el golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas chilenas que se pusieron en contra de la Constitución y derrocaron un presidente constitucional, y por un lado, y por otro lado, bueno, los atentados a Nueva York y a Washington, ocurridas también ya instalados en este siglo en un 11 de septiembre, ¿no? No sé, comentarme, más que análisis, si querés charla, recuerdo. Sí, ¿Vos te acordás? ¿Lo tenés presente? Sí, me acuerdo lo de Allende, es imposible que me olvide porque fue después del golpe de Estado en Uruguay, pero en el periodo en que yo todavía vivía acá. Yo me incorporé al exilio junto a mi padre en noviembre del 75. Y entonces recuerdo, viste que hay hechos, bueno, ni que hablar el de las Torres Gemelas, creo que a todo el mundo le pasa, que todo el mundo recuerda dónde estaba, cómo se enteró y cómo. Entonces yo estaba con mis padres visitándolos en Buenos Aires, me agarró en Buenos Aires, y hubo una manifestación impresionante por la avenida 9 de Julio, que después que yo regresé a Montevideo, me acuerdo que mi viejo me llamaba, fuimos naturalmente. Mi viejo me llamaba y me contaba que se seguía haciendo asiduamente, y bueno, y algunos cantitos de repente iban mucho más allá de la posición política que él tenía en ese momento acá, pero los cantaba con todo entusiasmo como expresión de solidaridad. Mi viejo y mi vieja siguieron yendo hasta que desaparecieron esas marchas. Yo te comentaba recién fuera de micrófonos, así en esa charla informal que tenemos siempre mientras que vamos preparando las cosas. Esas marchas incluso ocurrían en Buenos Aires. En Buenos Aires. Buenos Aires. Yo creo que, bueno, además tuvo mucho que ver con nuestra vida, es decir, con nuestra vida cotidiana, es decir, más allá de las ideas políticas y de ver que ya lo de Uruguay no era un hecho aislado, ya en Brasil estaba muy consolidada la dictadura, en Paraguay también, vino lo de Uruguay, pero después lo de Allende tenía los dedos contados todavía, aunque todavía era pleno fervor camporista. Empezaron la aparición de los primeros grupos paramilitares, etcétera. Pero algunas cosas que a nosotros nos siguieron toda la vida. Una cosa que yo te comentaba recién fuera de micrófonos es que fue el único golpe de Estado cuya exteriorización de la violación de los derechos humanos y el desprecio por la vida no fue solo en secreto. Acá costó un triunfo convencer al mundo de que se torturaba a la gente y de que teníamos el índice mayor de presos políticos per cápita del mundo. Eso costó mucho imponerlo, sobre todo después del 75, que fue cuando esas cifras empezaron a ser válidas. El asesinato de Selmar y el Toba permitieron la realización casi que urgente de las audiencias del Senado americano, que se venían armando con más tiempo y con la eventual participación de ellos, por su muerte, y ese hecho fue un punto de quiebre, fue un detonante. Cambio en Chile, el golpe mismo fue cruento a ojos vistas, es decir, bombardearon la casa de gobierno. Yo digo una cosa que a mí en lo personal me parece increíble que sea polémico y discutible. Mataron al presidente de la República, porque hay gente que dice, no, uno de los guardaespaldas vivió en el momento que se suicidaba. Bueno, no sé, la modalidad. Si Allende resolvió pegarse un tiro sobre los escombros de la Casa Rosada, pero la realidad es que lo mataron, aunque sea induciéndolo a tenerse que suicidar para no entregarse vivo en esas condiciones. A mí no me cambia nada. Es decir, Allende es una víctima
del golpe Claro. de Estado, pero no porque no quería ir preso, porque no quería... que también hubiera sido muy respetable. Si él en su dignidad dijera yo no entrego el mando, me pego un tiro. Hubiera sido muy respetable. Pero este caso fue distinto. La última foto que hay de Allende vivo, en el medio de los escombros, literalmente, en que quedó el Palacio de la Moneda. A tal punto es así que durante todo el gobierno de Pinochet él no utilizó el Palacio de la Moneda porque estaba en reconstrucción durante todos los años de dictadura. Y fue recién, creo que sobre fines del mandato del presidente Elwin, que se pudo ocupar el Palacio de la Moneda, que tenía un valor emblemático también, volver a la tradicional sede del poder electo por el pueblo, etcétera. La otra cosa es que muy poquito después, muere en Buenos Aires el general Prats. El general Prats era ministro del Interior en ese momento, había sido ministro de Defensa, había sido comandante en jefe, ya había sido comandante en jefe en el gobierno anterior, en el gobierno de Eduardo Frei padre. Y lo curioso, bueno, en primer lugar, eso fue el primer operativo, cuando uno mira los documentos de la CIA de ahora desclasificados, fue el primer atentado del Plan Cóndor como tal, como organización. El de Prats. El de Prats. Y bueno, y el Plan Cóndor nos persiguió toda la vida. Ahora, en la documentación que va a salir a luz en el libro documentación oficial de la CIA y del Departamento de Estado, bueno, mucho más de lo que nosotros nos imaginábamos. Es decir, fueron responsables de la muerte del Toba y de Selmar, quisieron matar otros uruguayos también, entre los cuales está Hugo Cores, entre los cuales está el ex senador desaparecido Enrique Erro, entre los cuales está Wilson Ferreira Aldunate, y entre los cuales estoy yo, ¿no? Fue otro chileno el que de alguna manera me salvó la vida, porque también el Plan Cóndor mató en Washington, en plena capital de los Estados Unidos, a Orlando Letelier, que ese sí era quien ejercía el Ministerio de Defensa en el momento del golpe. Un civil muy amigo de Allende, había sido embajador en Washington, entonces tenía una capacidad de convocatoria en los círculos diplomáticos y de poder de los Estados Unidos muy grande, y Orlando muere el 23 de septiembre del 76. Ahí, pero esto no lo sabíamos nosotros antes, surge a luz ahora con los documentos que aparecieron. Ahí la CIA y el FBI dan instrucciones al Departamento de Estado para que todos los embajadores de los países integrantes del Plan Cóndor le den aviso a los jefes de Estado, y aclara especialmente, no a los cancilleres, a los jefes de Estado, de que no van a tolerar que si quieren operar fuera del territorio de los países miembros del Plan Cóndor, que operen, pero que en Estados Unidos no. En diciembre de ese año, el coronel Fons y el mayor Nino Gavazo, no sé si los grados en ese momento eran los mismos, ¿no? Pero Fons y Gavazo piden el agreement, la autorización para ser acreditados en la misión militar uruguaya, y el gobierno uruguayo les dice que no. El gobierno americano les niega el agreement. Ellos viajan en el 77, no sé de dónde mi viejo tendría información, pero me hace saber su preocupación telefónicamente. En el 77 Wilson, ¿dónde estaba? Estaba en Londres y yo en Washington. Y recibo el mismo día 3 llamados pidiéndome tener cuidado, y a los pocos días llega el pastor Emilio Castro, uruguayo, secretario del Consejo Mundial de Iglesias, con una carta con toda la información sobre que yo en el 77 me decían Gavazo y no tenía la menor idea de qué me hablaban, ¿no? Bueno, pero con esto que estoy diciendo, que fue un cambio muy grande en la relación de fuerzas democracia-dictaduras, el golpe de Estado
de Allende. ¿Tu padre Wilson conoció a Allende? Bueno, no lo conoció personalmente. Porque perfectamente yo curiosamente lo conocí, pero él se murió sin saber quién era yo, obviamente. Yo fui de mochilero con 4 amigos durante las primeras elecciones parlamentarias que hubo en Rancagua y O'Higgins y Calchagua. Y éramos gente de distintos pelos políticos, ¿no? Pero éramos unos muchachos inquietos que queríamos saber. Y un día pasamos por la casa del Palacio de la Moneda, por la puerta del costado, y vemos bajar de un auto al presidente de Chile. Y bueno, él no tiene la menor idea, tampoco éramos nadie, pero empezamos a gritar: somos uruguayos, queremos una foto. Y por ahí tengo la foto de muchacho con 18 años, enero del 70, en pleno escrutinio acá en Montevideo, enero del 72. Pero papá no lo conoció a Allende. Lo que yo no sabía, y ahora a raíz de la documentación que pude obtener de distintas fuentes, Archivo General de la Nación, archivos de Estados Unidos, archivos de Londres, etcétera, tuvo un carteo afectuoso con él durante su breve presidencia. Uh-huh. Yo desconocía totalmente que había existido ese carteo, pero no se conocieron personalmente. Pero bueno, yo creo que como resumen, así seguimos avanzando, fue el primer golpe ostensiblemente cruente, cambió dramáticamente la relación de fuerzas, al mismo tiempo inició los operativos del Plan Cóndor, que costaron la vida de tantos compatriotas, amigos y queridos, y que nos fue persiguiendo mucho más de cerca de lo que nos imaginamos en vida de mi viejo, tanto a él como a mí, como a otros exiliados, según surge de la documentación que ahora sale a luz. Déjame decir sobre esto que Página 12, el diario argentino, publicó una entrevista a Pablo Sepúlveda Allende. ¿Quién es Pablo? Es el nieto de Salvador Allende. Y la nota, bueno, si quieren leerla, está de fácil acceso ingresando a Página 12. El título es: La impunidad en Chile es total, frente a un nuevo aniversario, el 46, del brutal golpe de Estado que derrocó a su abuelo. Habla de la actualidad de Chile. Y a algunas... médico de profesión como su abuelo, Sepúlveda Allende, manifiesta su preocupación ante las recientes palabras de Jair Bolsonaro, a quien tilda de miseria humana. Señora Michelle Bachelet, si no fuera por la gente de Pinochet que derrotó a la izquierda en el 73, entre ellos a su padre, hoy Chile sería Cuba. Bueno, esas fueron las frases del presidente de Brasil, ¿no? Sí, sí. Para Allende, ese tipo de discursos de Bolsonaro tienen su antecedente directo en Donald Trump. Son hombres que abiertamente y sin complejos manifiestan su crueldad frente al dolor que han sufrido sus pueblos. Más adelante define al presidente brasileño sin rodeos. Es la verdadera cara, sin tapujos, de la mayor miseria humana que se puede ver en la expresión de un ser humano. Agrega, no les voy a leer toda la nota, Allende dice que en Chile existe un personaje similar a Bolsonaro que llegó a ser candidato presidencial en las últimas elecciones. Se trata de José Antonio Kast, influyente abogado y político que fue diputado entre el 2002 y 2018, militante histórico de la Unión Demócrata Independiente y actual líder del Partido Republicano. Viene de una familia alemana, su padre fue un oficial nazi que huyó a Chile y toda su familia estuvo ligada a la desaparición de alrededor 80 campesinos durante la dictadura de Pinochet. Recuerda el nieto de Allende, que agrega: durante el gobierno de la Unión Popular, muchos de esos campesinos empezaron a crecer gracias a la reforma agraria. Cuando llegó el golpe, al día siguiente la familia Kast cooperó en la entrega de estos líderes que estaban haciendo ruido y los desaparecieron. Bueno, esto un poco para dar contexto acerca de la actualidad. Sí, de alguna manera, y con esto terminamos, redondeamos el tema de Chile, pero yo también te comentaba un poco en la tanda, es uno de los procesos más inconclusos que ha habido de retorno a la democracia. Los primeros presidentes democráticos tuvieron que convivir con Augusto Pinochet como comandante en jefe del ejército, porque eso fue parte de los acuerdos de salida institucional, que sí que era una democracia a medias. Y después se optó, como en su momento, después de la Guerra Civil Española, se optó en España por hacer borrón y cuenta nueva y no
hacer investigación de los juicios de lesa humanidad, etcétera. Muchas veces a los que sostenemos la necesidad de estas investigaciones acá en Uruguay se nos acusa de vivir con los ojos en la nuca. Yo creo que es todo lo contrario, que es mirar para adelante, porque de alguna manera en Chile da la sensación de que ganó Pinochet, es decir, terminó muerto todo, restaurada la democracia, una democracia que durante muchos años estuvo condicionada, es decir, el mando del ejército seguía en manos de la dictadura, etcétera, etcétera. Y esta especie de manto de olvido que se ha ido rompiendo de a poco en Chile hace que ocurra lo mismo que está ocurriendo ahora en España 70 años después de la Guerra Civil Española, donde entonces ya son los nietos, a veces bisnietos, que quieren saber qué fue de la suerte y de la vida y dónde están los restos de su abuelo y de su bisabuelo. Es decir, la verdad es parte de la historia de los pueblos y la historia es parte de su presente. Entonces, creo que Chile es un buen ejemplo de una salida que, bueno, en buena hora. Yo tuve el privilegio de poder ir cuando asumía el presidente Elwin y se retornaba. ¿Que era senador de la República tú? ¿O tú sabes que era senador electo, creo, ¿no? Después yo estuve en Chile ya como senador. No, porque en realidad ya era el gobierno de la calle Herrera, me parece. Era el gobierno de la calle, claro, sí. Y ahí ya no era senador, ¿no? La calle, ahí yo era diputado. Claro. Puede ser calle yo como diputado. Sí, la calle incluso, para decir toda la verdad, fue el único presidente de todos los que asistieron a la transmisión de mando que le dio saludos y honores de jefe de Estado a Pinochet. Como el Parlamento en Chile funciona en Valparaíso, no funciona en Santiago de Chile, eso es una cosa que la hizo muy pensadamente Pinochet para diluir las expresiones hasta de protesta o de adhesión o de lo que fuera. Todos los jefes de Estado fueron directamente a Valparaíso, menos el nuestro. Por eso recuerdo muy patentemente que yo no fui en la delegación oficial, fui invitado por compañeros de exilio con los cuales habíamos compartido muchas cosas. Uno de ellos, Anselmo Zule, uno de los dos únicos seres de este planeta que fueron declarados ciudadanos uruguayos por gracia de la Asamblea General Legislativa. Bien, mira, a propósito del 11S, ya en este siglo del 2001, ¿verdad? Estamos hablando de Nueva York y Washington. A ver, algunos mensajes llegan, nos quedan demasiados pocos minutos, pero bueno, nos las vamos a arreglar. ¿Cómo no recordar porque hoy pregunté, ¿no? Son acontecimientos, vos lo decías recién, acontecimientos del cual es muy difícil que uno no ubique este último en particular, sí, ¿no? Porque, bueno, las comunicaciones ya tenían otro, y además son esas cosas que aparecen sin avisar. Exactamente. Por lo menos para el gran público, ¿no? Exactamente. ¿Y sabes por qué hago esta salvedad? Miren que no es picardía, porque me apoyo en lo que hoy publica la BBC. 11S, ¿por qué la CIA no detectó los ataques contra las Torres Gemelas pese a que señales tuvo? Lo dice BBC. Sí. El fracaso de la CIA a la hora de detectar las señales que advertían los ataques del 11 de septiembre del 2001 se ha convertido en uno de los temas más controvertidos en la historia de los servicios de inteligencia. Ha habido comisiones, revisiones, investigaciones y más. Esto lo dice la BBC, el artículo es más largo, por supuesto no lo voy a compartir, pero también está de libre acceso ingresando a la BBC. Bueno, mirá lo que nos cuenta Rosinela. ¿Cómo no recordar ese día? Mi esposo hacía 5 días antes había viajado como tantos para buscar laburo. Esa mañana con mis hijos chicos, que estaban muy tristes por la partida de su padre, vimos eso y no daba crédito de lo que veía. Tanto es así que le dije a mi hijo: ¿qué película estás mirando? Cuando me di cuenta salí corriendo a la casa de mi prima desesperada. Mi esposo estaba en Virginia, a unas 2 horas de Washington, pero yo a lo lejos no tenía idea de la distancia. Claro, te pueden decir que estás en la otra costa, igual te tener miedo, ¿no? Porque te dicen Estados Unidos y... Sí. Qué brutal. Día horrible si los hay, nunca lo olvidamos. Y agrega, viví ahí en Harrisonburg, Virginia, por 8 años junto a mi familia Rosinela, que por lo visto después decidió o pudo retornar al Uruguay. Bueno, un empresario uruguayo que
tenía una reunión a la hora de los atentados y se quedó dormido y perdió la entrevista y se salvó la vida. Claro. Un empresario de esas Pailana. Hay infinidad de cuentos. Infinidad de cuentos. Bueno, y también ha habido cuentos exactamente contrarios. El que no tenía que trabajar ese día, pero fue porque el amigo le dijo... Sí. Y se la ligó. Bueno, yo creo que como primer cosa horrible de recordar es que en estas cosas siempre paga la población civil. La paga cuando Estados Unidos bombardea a poblaciones en Siria y la paga cuando un ayatollah manda a meter 4 aviones, porque eran 4 aviones originalmente, solamente 2 lograron su objetivo, matar civiles. Porque yo digo, uno veía hasta gente que en la desesperación se tiraba hacia el precipicio sabiendo que moría. ¿Y qué tiene que ver esa gente con la política exterior americana? Habrán americanos buenos, americanos malos, americanos regulares, pero todo lo que sea indiscriminadamente acto terrorista contra población civil es condenable, venga del signo que venga. Y aquel fue tremendo. Tiene algunos elementos históricos que no se resaltan mucho. Por ejemplo, uno de ellos, es la primera vez que Estados Unidos, que ha participado en cuanta guerra ha habido en la historia, es la primera vez que la guerra se libra en territorio propio. No lo estoy justificando, lo condeno absolutamente y me acuerdo la desazón que me dio. Yo llegué a ver el impacto del segundo avión. Claro, lo vimos todos de algún modo. Claro. Yo el impacto del primero, confieso que estaba durmiendo, estaba en Salto. Nadie lo vio. En la casa, bueno, claro. Porque justamente... Sí, claro. Perdón, no con el afán de interrumpir, pero yo recuerdo a la pobre periodista de CNN, lo digo pobre amistosamente, que cuando con las cámaras colocadas, la columna de humo, y cuando todavía se hablaba de la versión de una avioneta que se habría dado contra... Ve que otro avión se está dando contra la otra... Y la pobre mujer, te juro que me viene una emoción, dice, bueno, aparentemente estamos viendo una repetición de la... ¿Entendés? ¿Cómo una repetición si es otra torre, es otra avioneta, la otra está humeando? Es que lo que estaba viendo no podía ser creído, lo que estaba viendo. Cuando el avión segundo llega por atrás, nadie repara que esa es una zona que no es de vuelo comercial. Es en el momento del impacto que uno dice... ¿Qué pasó? Bueno, acuérdate que la imagen del primer avión recién fueron conocidas, pero algunas horas, yo me animo a decir algún día después. Sí, algún día después creo. Y hay una película que sea brutal, un documental sobre el trabajo de los bomberos que está haciendo la televisión de no sé qué canal, o incluso si me apuras creo que de otro país, y muestran cuando están acompañando a una brigada de bomberos, trabajando ahí y un avión, como decís vos, demasiado grande y demasiado bajo, pasa por la cabeza de ellos, y ellos, el camarógrafo con buena intuición profesional, porque obviamente no era el destino, hace, ¿qué es esto? Y no, viste que el camarógrafo no mira a él, mira la cámara, ¿no? Seguro, porque tienen ese oficio. Seguro. Y lleva la cámara y ve cómo entre las calles un bicho enorme de metal pasa por encima de ellos y se estrella unos metros más adelante en las torres. Fue muy impresionante. Después hubo 2 aviones más que no llegaron. Bueno, uno sí llegó a su objetivo, que fue el Pentágono, donde hizo un daño menor. Cada vida vale está bien. La vida de la humanidad, dice la Biblia, pero quiero decir, creo que la intención era destrozar por lo menos 2 lados del Pentágono y destrozó un pedacito de uno. Y después había otro vuelo que todos los indicios señalan que iba dirigido a la Casa Blanca. Se habla poco, no se niega, pero se habla poco del tema porque fue derribado por la Fuerza Aérea, aún con pasajeros civiles a bordo. Pero el avión viste que hay 2 versiones. El discurso, para decirlo, ¿no? Que en realidad incluso hubo una película reforzando el discurso oficial de que los pasajeros enterados de lo otro provocaron la caída del avión, ¿no? Sí, bueno, no. Tomaron el control. Creo que esa versión se ajusta a la realidad.
Es decir, yo me expresé mal porque fue la primera versión que corrió. Y es acá en un bosque ahí. Sí, pero incluso hay conversaciones desde el celular. Pero lo cierto es que iba a la Casa Blanca ese avión. Pero hay conversaciones de celular casi que interrumpidas por la mitad de gente que dice, bueno, nosotros no vamos a permitir que se haga este atentado, vamos a tomar control del avión. Bueno, y para terminar, digo, me parece que son los dos hechos sin precedentes. El cielo aéreo de Washington está controlado. Es raro, sí, que la CIA no haya... Por ejemplo, los 4 pilotos hicieron... Suena gracioso, y esto no es para hacer chiste, pero hicieron todos los cursos de piloto, pero no iban a las clases de aterrizaje. Yo qué sé, era como demasiada huella digital explícita como para que un servicio de la sofisticación de la CIA no haya captado. Pero bueno, eso nunca se sabrá lo que pasó. Lo que no cambia es la pérdida de vidas humanas, tanto de gente que murió como consecuencia de el impacto, como del derrumbe de las torres, como la cantidad de gente, fundamentalmente bomberos y policías de la ciudad de Nueva York, que murieron tratando de salvar vidas humanas en el momento que se produjo el derrumbe. Bueno, después, llegan mensajes de todo tipo, algunos que reivindican esta, que es una de las hipótesis, ¿verdad? Buen día, se dice que los aviones no podían haber generado el calor suficiente y un bombero declaró que hubo explosiones y la forma de caer las torres fue una implosión. Perdón, la verdad nunca se va a saber. Hubo muchos intereses creados, lo dice Omar. Según un documental de History que vi ayer, la CIA y el FBI se frenaban entre ellos por sus competencias ante lo que se sabía de los posibles criminales que vivían en Estados Unidos. Cómo se reactivó la economía después del 11S, votaron millones en el Senado y nadie se opuso, lo dice Laureano. Bueno, sí, es verdad, todo ante cualquier gran acontecimiento, yo igual ante cualquier gran acontecimiento de estas naturalezas que son una tragedia, para mí nada nos debe impedir de ponernos del lado de las víctimas. Claro, todo lo demás lo podemos discutir 1, 1000, millones de veces, mañana, pasado, traspasado, pero lo primero es que es una desgracia, un crimen inadmisible que provocó además la muerte de inocentes y que siempre nos tienen que encontrar en cualquier lado. No tenemos autoridad moral. Bueno, Juan, muchas gracias y bueno, estamos todos muy ansiosos por ver el libro. Bueno, ojalá que sí, yo el primero. Estoy seguro que sí. Bueno, y ahora llegó el momento de descansar un poquito dentro de todo, ¿no? Sí, ir aflojando un poco. Bien. Hay alguna tarea de correcciones que me pide la editorial y eso, pero... Bueno, está bien. Sí. Eso lleva uno. Tú tenés más... Son chirimboles, hay chirimbolos al lado de lo otro, ¿no? Yo voy a confesar una cosa y con esto terminamos. Hubo una de las últimas jornadas en que yo ya tengo mis añitos, ¿no? Tengo 66 años. En que estuve 24 horas de corridas sin moverme de la computadora. De 5 de la mañana de un día, 5 de la mañana... De 5 de la mañana del viernes a 5 de la mañana del sábado pasado. Pensá que antes hacía eso de baile en baile. Sí. O de baile en baile, tampoco es porque... o de asamblea general en asamblea general. Eso me suena más, ¿no? Que en aquella época duraban 3, 4 días. Nos vamos a la pausa, estamos poniendo la mañana en camino. Nos ayudó Juan Raúl, como cada miércoles desde hace... El programa tiene 13 temporadas. ¿Vos cuántas tenés? ¿11? Sí, yo tengo... Siempre nos pasa lo mismo. Siempre, el recuerdo mío es... A ver, Trump, ¿cuántos años lleva en el gobierno? No, Trump. Y 3, ¿no? 3. Después 8 de Obama, son 11. Fue a principios del gobierno. Siempre lo digo, amigo, en las elecciones primarias de New Hampshire de Obama con Hillary Clinton. Claro. No. ¿Con Hillary? Sí, porque era la primera. La primera con Hillary, sí, tenés razón, sí, claro, con Hillary. Claro. Que además aquella novedad de Obama que te mandaba mensajes de texto. Sí, era toda una novedad. Lorena, que hizo la cobertura para nuestro programa, que fue en los Estados Unidos, y se hospedó con gente querida, amiga de la Voice of America. Recuerdo que ella me dijo, imagínate un ciudadano de Estados Unidos, que ella sintió emoción porque ella se anotó donde había que anotarse, bla, bla, cuando recibió un mensaje SMS, no WhatsApp, no existía, SMS diciendo: hola, soy Obama, gracias por...
Por supuesto, no lo había escrito Obama, ¿no? Pero el mensaje le llegaba a ella. A mí me pasa con Sartori, pero no da la misma emoción. Ya volvemos con La Mañana en Camino.